Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Ya les decíamos que esta mañana vamos a hablar de pensiones y vamos a comenzar poniendo algunos puntos en contexto sobre este tema. Tanto el gobierno como las administradoras del Fondo de Pensiones han expresado su punto de vista en cuanto a lo que ocurre con la situación previsional y coincidido en que hay que tomar decisiones que garanticen las pensiones de los ya jubilados y de los trabajadores cotizantes. Las AFP han pedido al gobierno en una reunión cara a cara que se respeten los ahorros de los trabajadores. El presidente habló de las recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional que le impiden tomar más ahorros de los trabajadores para pagar a los jubilados del IS e INPEP. El dinero solo alcanza para pagar pensiones hasta mediados de septiembre. El presidente planteó la necesidad de tener más recursos para pagar una próxima amortización de 91 millones de dólares que debe cancelarse en octubre y que de no hacerse provocaría un segundo impago y un deterioro en la deuda del país. Los voceros del gobierno dicen deben tomarse decisiones urgentes. Los principales accionistas de la AFP, que permita un acercamiento para que en la Asamblea Legislativa se quiten los obstáculos para que llegara a un acuerdo en materia de pensiones. El tema de pensiones es en realidad el problema fundamental de la fiscalidad del país, en la que debe de haber acuerdo. Los representantes de las AFP se expusieron por su parte que la solución no solo está en aprobar medidas temporales, sino más bien en llegar a un consenso definitivo sobre una reforma de pensiones que dé sostenibilidad al sistema. Se habló de las consecuencias de la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional y de la importancia de ratificarle a todos los pensionados que el pago de las pensiones está garantizado para el próximo par de meses, agosto, septiembre, y que es un marco suficiente desde nuestra perspectiva como para que pueda ser aprobado en ese lapso la reforma integral. Las administradoras de pensiones ratificaron en el encuentro el contenido de su propuesta presentada en febrero de este año, que dijeron está sustentada en estudios actuariales. La propuesta del gobierno, en tanto, plantea crear un fondo solidario tomando como base capital del 50% de los fondos de pensiones actuales, una cantidad que se estima en más de 5.000 millones de dólares. El secretario técnico dijo horas antes del encuentro que el gobierno ya cedió. Dejamos la propuesta de un sistema mixto, por lo tanto, agregó, las AFPs también deberían ceder en algunos puntos, como el cobro de la comisión por la administración del dinero. En la reunión en la que también estuvieron las presidentas de las dos empresas en el país, se habló además de reanudar la discusión del tema en la Asamblea Legislativa, donde está la decisión real de una reforma previsional y para la que solo se necesitan 43 votos. Ahí los partidos de oposición son clave para avalar esta reforma en la Comisión de Hacienda. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, nuevamente vamos a conocer el punto de vista de Asafondos sobre los últimos acontecimientos en materia de pensiones. Comenzamos. Y nos da gusto recibir en este espacio al presidente de Asafondos, el ingeniero René Novelino. Ingeniero, como siempre, un gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, buenos días. Un gusto nuevamente estar con usted y con todos los televidentes. Ingeniero, hay declaraciones que ha dado el presidente de la República en las últimas 24 horas. Él aparecía ayer en un acto público y decía que está garantizado el pago de las pensiones para agosto y septiembre. Esa declaración usted ya la había dado antes y decía que por lo menos para un par de meses decía estaba garantizado. Pero ayer se estaba haciendo ver como que esto era producto ya de acuerdos que se habían logrado a raíz de una reunión que hubo a principio de esta semana. Cuéntenos, ¿se habló de estos temas en específico en esa reunión que tuvieron ustedes como Asafondos y los representantes de las AFP ahí en Casa Presidencial? Sí, es un tema que se tocó dentro del contexto general. Nosotros hemos insistido, Manuel, en que a diferencia de como ha sido la costumbre en este tema, no debemos buscar soluciones de parche o de tirar la latita unos metros para adelante, sino que buscar una reforma integral de pensiones. En ese contexto, en la propuesta que fue formulada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, de la que Asafondos forma parte,
se incluían ya disposiciones previendo que el límite del 45%, y en este mismo set lo hemos conversado en el pasado, que ese límite estaba próximo a alcanzarse y que por tanto debía de buscarse mecanismos alternativos para mantener el límite, pero asegurar el pago de las pensiones a cargo del Estado. Y en el contexto de la reunión se ratificó, y yo creo que esto es importante decirlo, que tanto del lado gubernamental como del lado de las administradoras de fondos de pensiones, y yo creo que a nivel de toda la sociedad, para cualquiera es impensable un escenario en el que se dejan de pagar pensiones y que por tanto hay que buscar soluciones a esta problemática, porque el límite permite comprar sin mayores dificultades lo que el Estado necesita para pagar pensiones durante el mes de agosto y durante el mes de septiembre. Y en las declaraciones que se daban el lunes al respecto, decía, bueno, es un marco temporal que permite el análisis de la reforma integral, que asegura que de octubre en adelante el pago de las pensiones no va a tener ninguna discontinuidad. En ese sentido es un tema que se trató, pero insisto, en el contexto, por lo menos de nuestra parte, de que lo verdaderamente importante es aprobar la reforma y no tanto fijarnos en un parche de corto plazo. Por supuesto que si la reforma no estuviera aprobada, habrá que buscar mecanismos para asegurar la continuidad del pago, porque vuelvo a insistir, creo yo que para nadie en nuestro país debería de ser un escenario válido no pagar pensiones, y por tanto deberíamos buscar esas alternativas, pero en lo posible que sean alternativas integrales, y por eso nosotros seguimos insistiendo que debe ser dentro del marco de una reforma integral y no como un tema puntual. Pero la reunión que sostuvieron en Casa Presidencial, ¿se puede considerar un simple acercamiento? ¿Se puede considerar el inicio de un proceso de negociación o el acercamiento para ver qué puntos de vista tienen coincidentes, tanto en este caso las administradoras de fondos de pensiones con el gobierno y las diferentes propuestas que se han planteado? Mire, yo creo que siempre tener un espacio para conversar es algo positivo. Por supuesto, lo más importante es qué seguimiento se le puede dar a esa iniciativa. Yo lo que al respecto puedo comentar es lo siguiente. Nosotros vemos de forma muy positiva a la reunión, vinieron exprofeso los representantes de los accionistas de ambas AFP que no viven en El Salvador a atender la invitación del presidente de la República. Es al más alto nivel la reunión. Por tanto, eso en sí mismo es un hecho positivo. Ahora bien, nosotros lo que planteábamos ahí es, Asafondos o la industria es un integrante dentro de un contexto más amplio. Y la iniciativa presentó una propuesta que está también en estudio en el seno de la Asamblea Legislativa. Y en el seno de la Asamblea ya ha estado por 6 meses y ha sido sujeta a un cierto proceso de revisión junto con las otras propuestas que hay en la mesa. Entonces, por supuesto que nosotros vemos importante que como país encontremos un consenso sobre el tema, Manuel, pero en la medida de lo posible debe ser contando con la anuencia y la participación de todos los que tienen algo que decir en el proceso, y teniendo claro, eso sí, de que el espacio temporal es corto y por tanto demanda que nos enfoquemos que nos enrollemos las mangas realmente y que saquemos esta burra de trabajo, como se diría en salvadoreño, y en un corto plazo tener una reforma en la que pueda estar satisfechas las necesidades.
Usted nos dice hay un margen de 2 meses, incluso el Ejecutivo lo reconoce, hay un margen de 2 meses para que se trabaje en la Asamblea Legislativa y se avance en las propuestas que ahí están planteadas. Pero si esto no ocurre, usted sabe que en política a veces es difícilmente, digamos, hacer pronósticos de lo que puede pasar a futuro. Si esto no ocurre, estamos ante una crisis mucho mayor de la que se ha venido hablando en los últimos meses, lo que pasó en abril, lo del impago, y recordemos que vienen 2 meses de mucho trabajo, porque recordemos que en octubre es un mes importante también, porque el gobierno tiene que hacer un nuevo abono de intereses y capital de la deuda previsional que se viene acumulando desde el año 2006. ¿Estaríamos ante una crisis si no se llegan a los acuerdos necesarios para, digamos, solventar todo lo que está pasando con el tema pensiones? Bueno, precisamente ese es nuestro mensaje. Crisis no hay, porque hay una solución en la mesa que debe ser estudiada. No debemos permitirnos que esto se convierta en una crisis. Ese es el mensaje que nosotros hemos planteado y hoy quisiera reiterar, Manuel. No hay ninguna necesidad de llegar a una crisis. No se justifica si tenemos sobre la mesa alternativas, si tenemos ya identificado acciones concretas que desactivan esos 2 grandes riesgos que usted mencionó. Porque pues, para recordarle a los televidentes, con el tema del límite, lo que pasa es que hoy por hoy el 100% de las necesidades de dinero para pagar las pensiones a cargo del ISS y del INPEP se obtiene a través de la colocación de certificados de inversión previsional. Ese mecanismo sigue existiendo, pero con un límite del 45%. Lo que va a pasar en octubre es que no se puede hacer una compra completa de las necesidades para cubrir la planilla de pago de ese mes. Por tanto, queda un diferencial que tiene que ser cubierto con otra fuente de financiamiento. En ese sentido, y estamos hablando de cerca de 20 y pico de millones de dólares para el mes de octubre, que es una cantidad que para el Estado de El Salvador también debería de poder ser manejable, como para poner este tema en contexto. Ahora bien, en octubre también, como usted bien señalaba, y todo el año hemos venido hablando y se incorporó al léxico de los salvadoreños el término impago, recuerda que decíamos. Sí. Bueno, en octubre nuevamente toca otra cuota de capital e intereses que tampoco está en el presupuesto y que son 91 millones de dólares. Ese valor tiene que ser incorporado al presupuesto general de la Nación y tiene que ser pagado, que es un tema. O sea, son 2 temas los que estamos viendo en este momento. Entonces, la propuesta que presentó ICP en febrero contiene medidas tanto para el tema de los 91 millones de dólares como para el tema de seguir comprando certificados de inversión previsional bajo otras condiciones, tasa de interés más alta, disculpe, que permite garantizar la continuidad del pago de las pensiones. Por supuesto, si para el 9 de octubre usted ya tiene que tener eso en marcha, lógicamente la ley que lo habilita a hacer eso tiene que estar vigente antes. Y por tanto, aunque hablamos de agosto y septiembre, estamos hablando realmente de un periodo relativamente corto en tiempos legislativos. Si eso no fuera posible, porque en política no siempre todo es posible, como usted ya menciona, pues entonces tendríamos que identificar qué medidas específicas se van a tomar para garantizar el pago de los 91 millones de dólares y que El Salvador nuevamente no caiga en impago, y qué mecanismos se utiliza para garantizar que el Estado tenga dinero para mandarle al ISS y al INPEP para que siga pagando pensiones, porque debería ser impensable que no se paguen los 91 millones de dólares y que se dejen de pagar pensiones. Entonces, el mecanismo ideal es la aprobación de la reforma completa. Y yo creo que como sociedad todos deberíamos de insistir en que no hay necesidad de ese saborcito de adrenalina de llegar al borde de las crisis o del precipicio, como para sentir que hay que estirar la pita hasta que casi se va a romper. Yo creo que es un tema tan delicado que toca la vida de tantas personas
que deberíamos de poder, y en eso hay total coincidencia, creo yo, poder ponernos de acuerdo como país, no solamente como sector, en que se impulse una reforma integral. Y por supuesto, cuando es el resultado de la participación de todos, no todos podemos estar de acuerdo en absolutamente todos los puntos, pero si estamos de acuerdo en lo esencial, y lo esencial, nosotros se lo expresamos públicamente, es que se respete la propiedad del ahorro de los trabajadores y que el ahorro de los trabajadores sea utilizado específicamente para el financiamiento de los beneficios. Si partimos de allí y partimos también de que la propuesta tiene que ser sostenible e integral y no tener un sesgo fiscal, es decir, no verse esto como solución al problema fiscal del país, sino que como una reforma de pensiones, si se cumplen esas condiciones básicas podemos construir, y yo esperaría que estemos de acuerdo en esos principios. ¿Se quedó en algún punto en esta reunión en volver a encontrarse en algún momento? Se dijo de que podría haber reuniones futuras. Se mencionó, aunque no quedó expresa una fecha, por supuesto. Nosotros estamos con la mejor disposición de seguir trabajando con ellos, con los grupos parlamentarios, con los diferentes grupos de la sociedad civil. Nosotros, insisto, estamos a la total disposición. Nosotros hemos hecho ya una propuesta, por supuesto, si hay opiniones en que se planteen, mire, y aquí no sería mejor, en lugar de esto que se está planteando hacer esto otro, estamos en la posibilidad de ayudar a hacer las modelaciones o a contratar a las personas que las puedan hacer para que eso sea efectivo, por supuesto con el mayor gusto. Como usted bien lo dijo, hay dos situaciones que tenemos que separarlas. Uno es el pago de las pensiones a los jubilados del antiguo sistema del ICE y el INPEP, que viene a través de la compra de certificados de inversión previsional. Y lo otro es el abono que se tiene que hacer a esa deuda que se viene acumulando desde el año 2006. Pero hablemos en específico del pago de las pensiones a la gente del ICE y el INPEP. El límite de las dos administradoras de pensiones ya llegó, se llegó al 45%, ¿está por alcanzarse? No, ahí es donde tenemos esos márgenes de maniobra, porque solamente una de las dos administradoras va a alcanzar el límite el próximo mes. Pero haciendo arreglos en el momento en cual se pueden hacer las compras de esto, se puede solventar el pago, insisto, de agosto y septiembre sin mayor dificultad, por dos razones. Primero, porque la otra administradora todavía tiene cupo dentro del límite establecido, y segundo, porque el 45% se calcula sobre un fondo que todos los meses crece, Manuel. Por tanto, de forma automática, se va abriendo un cupo adicional en la medida en que usted va percibiendo la recaudación de cotizaciones de cada mes. Sí. Hasta el 45% de eso se puede destinar para esa compra y por tanto no es que es algo estático, que usted ya alcanzó el límite y usted ya no puede seguir comprando, sino que lo que va a hacer es que usted puede seguir comprando, pero en una cantidad menor a la que estaba establecida. Entonces, eso da un margen, pero deja este diferencial en octubre de este año, que es nuevamente el reto de ver cómo se puede cubrir si no estuviera aprobada la reforma. Pero es un monto relativamente pequeño, ¿verdad? Cualquiera va a decir, este tipo está loco, 20 y pico millones de dólares y le parece pequeño en un presupuesto general de la nación de 5.000 millones de dólares y en el contexto de lo que estamos hablando. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más. Recuerde que estamos hablando de pensiones en la entrevista de Hechos AM en esta mañana de jueves. Ya regresamos.
En la mañana de este día jueves, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, estamos hablando de pensiones. Recordemos que hay 4 propuestas en la Asamblea Legislativa a discutir. Están en manos de la Comisión de Hacienda. Hasta ahora ese es un tema del que se ha hablado mucho, pero realmente se ha avanzado poco. Tenemos aquí en el estudio con nosotros al presidente de Asafondos y estamos hablando precisamente de una reunión que tuvo lugar a principios de esta semana en Casa Presidencial entre el gobierno y los representantes de las administradoras de fondos de pensiones. Y también estamos hablando de todos esos puntos que están ahí que a veces generan dudas. Ingeniero, hay una situación que a mí me ha llamado siempre la atención y quiero conocer su punto de vista. La gente que se está jubilando ya y que entró, digamos, con el nuevo sistema de pensiones, ¿qué tanto les está afectando la baja rentabilidad? Porque recordemos que desde 2006 se viene prestando dinero a través de la compra de certificados para que se paguen las pensiones de la gente del antiguo sistema, pero la rentabilidad siempre se ha cuestionado, lo poco que se paga. De hecho, la última resolución de la Sala de lo Constitucional va enfocado hacia ese punto. Las explicaciones que daba uno de los magistrados era y decía que le parece, digamos, inaceptable que a los trabajadores salvadoreños se les pague tan poco interés por el dinero que se les presta para utilizarlo y solventar problemas previsionales por parte del gobierno. Pero ¿qué tanto está impactando? Por ejemplo, si yo me jubilara hoy, ¿qué tanto me podría impactar la rentabilidad que parte de mi dinero ha estado ganando o esa baja rentabilidad? Pues sin duda ese es un tema fundamental que en la discusión de pensiones desafortunadamente casi siempre pasa desapercibido y se habla mucho de dinero y del tema fiscal, pero no de las consecuencias de las políticas que se han tomado para el financiamiento de la deuda, que como Estado puede ser legítimo que usted defina mecanismos para pagar la deuda del ICI y el INPEP, pero en concreto la afectación se ha dado porque en un sistema en el cual usted ahorra para su pensión y su ahorro se compone de las cotizaciones que usted realiza más la rentabilidad que su dinero gana, los intereses que gana, obligar al trabajador a invertir en un título que le ofrece una tasa de interés muy baja, hace que el monto de dinero que termine acumulando al llegar a la edad de jubilación sea menor que el esperado para poder financiarle una pensión más en línea con el monto de su salario al momento de jubilar. Hoy por hoy, en abril de este año, empezaron a cumplir 55 años las primeras señoras que cuando arrancó el sistema en 1998 eran menores de 36 años de edad y son a quienes se les empieza a aplicar la regla en que su pensión se calcula con base al saldo que ha acumulado. Estas son las personas que hoy por hoy van a empezar a ver una afectación ya en su pensión como consecuencia de esa baja rentabilidad. Y en particular estamos viendo casos, y esto es variable y por supuesto no se debe tomar como una regla de carácter general, porque depende de una serie de factores. Han habido casos en los cuales hay personas que la pensión calculada con base a su ahorro representa solo como un 25% del último salario que devengó. Hay otros casos en que es personas que tienen salarios más cercanos a $300, $350, que el porcentaje viene siendo el 50%, 60%. Pero hablando del primer caso, nosotros hemos señalado, Manuel, en diferentes oportunidades, que ese nos parece a nosotros que es uno de los retos fundamentales en pensiones. A la gente cuando usted le calcula su pensión y le da las explicaciones pertinentes, le puede entender, pero es algo que no basta con comprenderlo, porque usted le causaron una afectación y hay que darle alguna alternativa o alguna solución a ese planteamiento. Nosotros en la propuesta que se formuló, la solución que se plantea va en el sentido de modificar la fórmula de cálculo para que esa pensión salga un poco mayor y le cambie también otra de las características que hoy por hoy tiene la ley, que plantea que la pensión no es fija, sino que puede ir variando hacia la baja en el tiempo.
Entonces, si usted tiene una pensión inicial baja y todavía se le pueden bajar más, entonces la gente con justa razón reclama. Entonces, la idea de la propuesta de la ICP es darle la oportunidad a la gente de que su pensión inicial sea mayor y que se mantenga en el tiempo. Y se introducen una serie de modificaciones al régimen de inversiones, incluyendo modificar la tasa de interés de los certificados de inversión previsional, que daría cumplimiento a la sentencia de la Sala de diciembre del 2014, para garantizarle a las generaciones que vienen detrás de estas personas que ya tuvieron una afectación, que en la medida en que vaya pasando el tiempo y la tasa de interés se vaya mejorando, las pensiones de las generaciones que vengan detrás no se vean afectadas como se han visto afectadas este grupo. El tema, nosotros lo veíamos en febrero, de que iba a arrancar en abril, y decíamos, ojalá la ley estuviera vigente antes de que estas personas se empiecen a pensionar. Ahorita ya hay un grupo relativamente pequeño todavía de personas que han cumplido la edad entre abril y esta fecha, que estarían en esa condición y que hoy por hoy no se les puede ofrecer ningún alivio, porque se tiene que hacer con base a la ley vigente. En ese sentido, también ese es otro motivo como para plantearle a las autoridades, mire, hay temas que tenemos que atender lo más pronto posible, y ojalá que se pudiera incluir una disposición transitoria o algo que le permitiera que, aunque esas personas ya hayan cumplido la edad, que se puedan acoger a un régimen que les dé un beneficio mayor al que han obtenido de acuerdo a la disposición vigente. Entonces, lo de la rentabilidad no es como a veces se plantea de que molestan estos con el tema de la rentabilidad. El punto es que afecta de forma individual y muy gravemente a las personas, y ya lo estamos empezando a ver, y lo que queremos es corregir en el tiempo esa situación. El dinero que ya no se recibió, Manuel, son cerca de 2.000 millones de dólares por rentabilidades a percibir, ese dinero que no tienen disponible los trabajadores para financiar sus pensiones. Este es el monto calculado de la diferencia entre lo que han devengado de tasa de interés versus lo que hubieran podido devengar si hubiera estado invertido libremente en otros instrumentos. Ingeniero, en diversas ocasiones yo le he hecho esta pregunta y estoy revisando algunos datos respecto a las veces que hemos conversado, y es el tema de las comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones. Usted sabe que cada vez que se habla de este tema, lo primero que surge es, bueno, es que las administradoras de fondos de pensiones han generado una cantidad de ganancias impresionante, y es eso lo que está también en juego. ¿Qué le puede decir usted al ciudadano, al futuro pensionado que está ahí, que nos está viendo y que tiene dudas y que también, bueno, seguramente está pensando, bueno, ¿y por qué no le pregunta a Manuel sobre el cobro que hacen las administradoras de fondos de pensiones por el manejo del fondo de los trabajadores? Yo creo que es legítimo hablar sobre el tema del cobro de los servicios. Manuel, este es un tema que ha estado en la mesa durante los 19 años en que ha estado en vigencia este sistema. Y solo para hacerle memoria a los televidentes, en realidad la comisión comenzó en 1998 en 3.50, luego se bajó a 3.25, luego se bajó a 3, luego, estoy hablando como porcentajes del salario, luego a 2.70, más recientemente a 2.20, y como parte de la iniciativa ciudadana se planteaba bajarlo al 2%. Las comisiones siempre van a ser un tema polémico, porque este es un servicio en el que las personas no terminan de apreciar que hay no terminan de tangibilizar el servicio. Usted cotiza y va a recibir el servicio según el criterio de uno hasta que uno se pensione. Sin embargo, durante toda la vida laboral de uno, ese dinero está siendo administrado por este tercero. Yo lo que quiero poner en contexto es lo siguiente. El tema debe ser revisado sin lugar a la menor duda. Y que ahí pueden haber opiniones diversas de cuál es el número, sin lugar a la menor duda. Lo que nosotros hemos planteado es que, como
todo como parte del paquete, es un tema que tiene que ser revisado. Que la importancia relativa de la comisión respecto del régimen de inversiones y del perjuicio que ha causado la inversión obligatoria, estamos hablando de utilidades que andan ahí por los 10 millones de dólares al año o 12 millones de dólares al año en cada AFP, y estamos hablando de cientos de millones de dólares al año que los trabajadores dejan de percibir por el tema de inversiones. Entonces, ¿que debemos revisar todo? Debemos revisar, pero hay que poner todo en su debido contexto. Reducir las comisiones va a tener un impacto beneficioso menor para los trabajadores que mejorar las condiciones de sus inversiones. Sin embargo, todo suma y todo debe ser tomado en consideración. ¿Qué piensa usted cuando escuchamos al secretario técnico de la presidencia que dice que el tema pensiones tiene un ingrediente intergeneracional que no debe olvidarse y que los trabajadores nuevos deben ayudar a pagar las pensiones de los trabajadores antiguos? Al referirse al pago de pensiones, él dice tiene que salir de los ahorros de pensiones obligatoriamente, dice. Fíjese que en lo que discrepo es en que tiene que ser obligatoriamente, o que esa es la única manera de resolverlo. De hecho, Manuel, los trabajadores jóvenes o los trabajadores activos, porque yo ya no estoy joven pero estoy activo, colaboramos con el pago de las pensiones a través de la compra obligatoria de los certificados de inversión previsional. El tema es que usted no puede plantearse que este mecanismo va a ayudar a pagar las pensiones de los mayores a costa de que la pensión de los que venimos detrás sea menor, que es exactamente el punto que estábamos hablando. A la persona que se le calculó la pensión de 30% porque tuvo que invertir su dinero obligatoriamente en SIP, está financiando pensiones que no tienen respaldo en el ISS y el INPEP, pero que por ley no pueden ser menores del 63% del salario. Y entonces la gente, y con justa razón puede decir, bueno, y eso es, esa solidaridad intergeneracional, ¿cómo funciona? ¿Cómo pues, la ¿verdad? entendemos? ¿Cómo la entendemos? ¿Verdad? Para nosotros tenemos que nivelar la mesa. Si hay necesidad de financiar las pensiones de los mayores, y vuelvo a insistir, nadie quiere dejar de pagar pensiones, eso es un hecho. Eso es un punto clave. Veamos si hay una forma de ayudar a financiar eso, pero hagámoslo de forma tal que no le causemos un perjuicio a los que vienen detrás. Y la forma de no causarle un perjuicio es, limitemos la compra obligatoria hasta un determinado valor, que ya la sala lo determinó, y segundo, que lo que se compre obligatoriamente pague una tasa de interés adecuada para que el que viene detrás se financie una pensión con su dinero de un monto adecuado. Definitivamente hay una cantidad de puntos que hablar sobre este tema de las pensiones, y yo creo que merece una atención y merece una nueva invitación, ingeniero, para que hablemos de las propuestas que están en la mesa y que hagamos una comparación. El gobierno dijo, estamos dejando atrás el sistema mixto. La ICP dice, nuestra propuesta tiene estudios actuariales que la sustentan. Así que bueno, vamos a dejar abierto el espacio, ingeniero, para traerlo una vez más aquí a los estudios de Canal 12 y que continuemos hablando de este tema que es de interés de todos los ciudadanos. Con el mayor de los gustos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, así cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana de jueves. Vamos a ir con Célida Magaña, quien tiene más información para nosotros. Vamos contigo, Célida.